Quieres a tu pareja, has construido una vida con ella, conoces sus gestos, sus miedos, la forma exacta en la que se queda dormida. Y aún así, un día aparece otra persona. Una mirada dura un segundo más de lo normal. Una conversación empieza a sentirse demasiado fácil, y algo dentro de ti se activa antes de que hayas decidido qué hacer con ello. Ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo puede alguien amar de verdad a una persona y sentirse atraído por otra? Durante siglos hemos tratado la infidelidad como una historia sencilla, falta de amor, falta de valores o falta de control, pero la ciencia dibuja un mapa bastante más complejo. Tu cerebro no tiene un único sistema para amar, tiene varios, y a veces apuntan en direcciones distintas. Imagina 3 interruptores dentro de tu cabeza. El primero enciende el deseo sexual. El segundo convierte a una persona concreta en alguien especial. El tercero crea apego, esa sensación de hogar, confianza y necesidad emocional. Normalmente, los 3 interruptores apuntan hacia la misma persona. Deseas a tu pareja, te atrae, y además estás unido a ella. Pero los sistemas no están soldados entre sí. Puedes sentir apego profundo por alguien y al mismo tiempo notar deseo por otra persona. También puedes desear a alguien sin imaginar una vida a su lado. Y puedes sentir una atracción intensa que desaparece en cuanto conoces mejor a esa persona. Ese es el primer punto importante. Sentir algo y decidir qué hacer con ello son 2 momentos distintos. La biología puede encender un impulso. La conducta empieza después. Y esto cambia bastante la forma en la que entendemos la infidelidad, porque el conflicto no siempre aparece cuando el amor termina. A veces aparece precisamente mientras el vínculo sigue vivo. Si te interesa entender por qué tu cerebro puede querer 2 cosas opuestas al mismo tiempo, suscríbete a The Mirrm Files y activa la campanita. Para entender de dónde viene este conflicto, hay que volver muy atrás. Imagina a 2 humanos hace decenas de miles de años. Tienen un hijo que nace completamente dependiente. Necesita alimento, protección, calor y años de aprendizaje antes de poder sobrevivir solo. Criar a un niño humano es una tarea enorme. El vínculo de pareja ayudó a repartir ese esfuerzo. 2 adultos podían proteger mejor, buscar recursos, vigilar durante la noche y mantener al pequeño con vida. El apego no apareció como una idea romántica. Apareció porque formar equipo funcionaba. Por eso perder a una pareja puede doler físicamente. Tu cerebro no interpreta una ruptura como la simple desaparición de una costumbre. Puede interpretarla como la pérdida de una alianza vital. Pero aquí surge el problema. La evolución rara vez apuesta todo a una sola estrategia. Mientras el vínculo estable ayudaba a criar, la atracción hacia nuevas personas también podía abrir oportunidades reproductivas. Y ambos impulsos sobrevivieron. Durante décadas, los libros ofrecieron una explicación bastante directa para la infidelidad masculina. Un hombre ancestral podía, en teoría, tener descendencia con varias mujeres en un periodo relativamente corto. Su inversión biológica inmediata era menor. No atravesaba embarazo, parto ni lactancia. Desde una lógica evolutiva fría, la variedad sexual podía aumentar sus oportunidades de dejar descendencia. Esta idea ayuda a explicar por qué tantos machos de otras especies buscan parejas nuevas. Pero hay que evitar el salto fácil. Una ventaja posible en el pasado no convierte cada infidelidad actual en un programa automático. Entre el impulso y la acción aparecen muchas cosas: la personalidad, la calidad de la relación, la oportunidad, el alcohol, la necesidad de validación, la cultura y una decisión concreta. La evolución puede explicar por qué existe una tentación. No decide qué haces con ella. Y durante mucho tiempo hubo otra parte del mapa que recibió mucha menos atención. ¿Por qué también son infieles las mujeres? Una hipótesis muy conocida
propuso que algunas mujeres podían mantener una pareja estable por su compromiso y sus recursos, mientras buscaban fuera de la relación características genéticas distintas. La versión popular sonaba así: una pareja para criar, otra para obtener mejores genes. Era una historia llamativa. También era demasiado limpia. La realidad no encaja tan bien en una fórmula. Cuando los investigadores estudian los motivos reales, aparecen razones mucho más variadas. Novedad, deseo, desconexión emocional, sentirse ignorada, buscar validación, recuperar una parte de sí misma que siente perdida, vengarse, o simplemente encontrar una oportunidad en un momento vulnerable. En muchos casos, una persona infiel no quiere sustituir a su pareja. Quiere experimentar algo que ya no encuentra dentro de la relación. Eso no elimina el daño, pero cambia la pregunta. La infidelidad no siempre significa quiero otra vida. A veces significa quiero volver a sentir algo. Y ese deseo de volver a sentir nos lleva a uno de los mecanismos más curiosos de este tema. Imagina un animal que pierde progresivamente el interés sexual por una pareja conocida. Parece cansado, distraído, casi indiferente. Entonces aparece una pareja nueva y el deseo regresa de golpe. Este fenómeno se conoce como efecto Coolidge. Se ha observado en distintas especies de mamíferos. La familiaridad reduce parte de la excitación. La novedad vuelve a encenderla. En los humanos, el mecanismo es mucho más complejo, pero la idea básica resulta familiar. Una relación estable ofrece seguridad, rutina, confianza. Y una persona nueva ofrece incertidumbre. Todavía no sabes qué piensa de ti. No sabes qué ocurrirá. Cada gesto parece contener una posibilidad. Esa incertidumbre activa la atención. Y la atención puede sentirse como intensidad. Aquí aparece una trampa muy común. Comparamos la tranquilidad de una relación real con la electricidad de una posibilidad nueva. Pero estamos comparando cosas distintas. Una relación estable incluye facturas, cansancio, responsabilidades y mañanas normales. La fantasía nueva todavía no ha tenido tiempo de decepcionarte. Solo existe bajo su mejor luz. La novedad no demuestra necesariamente que la nueva persona sea mejor. Demuestra que todavía es nueva. Ahora viene la parte que suele desaparecer en los titulares. La biología no actúa sola. Dos personas pueden sentir una atracción parecida y tomar decisiones completamente distintas. ¿Por qué? Porque la infidelidad también depende del contexto. Imagina una relación que lleva meses acumulando distancia. Las conversaciones se han vuelto prácticas. ¿Quién compra? ¿Quién recoge? ¿Quién paga? La pareja sigue funcionando como equipo, pero ha dejado de sentirse como pareja. Entonces aparece alguien que escucha, hace preguntas, mira con interés. El impulso biológico encuentra una puerta abierta. En otra situación puede ser diferente. Una persona se siente insegura. Necesita comprobar que todavía resulta deseable. Una mirada externa funciona como una dosis rápida de validación. También influye la oportunidad. Viajes, fiestas, aplicaciones, mensajes privados. Personas que antes habrían desaparecido de tu vida y ahora siguen a un toque de distancia. Nuestro cerebro antiguo nunca tuvo acceso permanente a cientos de posibles parejas. La tecnología multiplicó las oportunidades mucho más rápido de lo que cambió nuestra capacidad para manejarlas. Y luego está el apego. Algunas personas buscan cercanía cuando sienten miedo. Otras se alejan cuando una relación se vuelve demasiado íntima. Hay quien necesita confirmar constantemente que será elegido. Y hay quien utiliza una aventura para mantener distancia emocional sin abandonar del todo la relación. Por eso dos infidelidades pueden parecer iguales desde fuera y nacer de lugares completamente distintos. Una puede surgir del deseo de novedad, otra del resentimiento, otra
del miedo a estar solo, otra de una crisis personal. La conducta es la misma. La historia interior puede cambiar por completo. A veces se explica todo esto como una pelea sencilla entre oxitocina y dopamina. La realidad es más interesante. El apego, el deseo y la atracción utilizan circuitos que se solapan. La dopamina participa en la búsqueda de recompensa, pero también ayuda a que una persona concreta se vuelva especial. La oxitocina y la vasopresina intervienen en la cercanía, el reconocimiento y el vínculo. No son botones independientes. Son redes que trabajan juntas. Piensa en tu pareja después de muchos años. Su voz ya no es una sorpresa. Su olor, su forma de caminar y su presencia se han convertido en señales de seguridad. Eso tiene un enorme valor. Pero la seguridad produce una sensación distinta de la novedad. La novedad genera anticipación. Todavía no tienes la recompensa. La imaginas. Y el cerebro puede perseguir con más fuerza una recompensa incierta que una recompensa conocida. Por eso un mensaje nuevo puede sentirse tan intenso. No contiene una relación completa. Contiene posibilidades. El cerebro rellena los espacios vacíos con fantasía. Y casi siempre pinta una versión mejor que la realidad. Ahora piensa en la diferencia. Con tu pareja conoces el día malo, la discusión, el cansancio. La nueva persona todavía existe sin defectos visibles. Es fácil confundir falta de información con perfección. Llegados a este punto, puede parecer que la ciencia está fabricando una excusa. No es así. Explicar un impulso no convierte una acción en inevitable. Sentir atracción no rompe un acuerdo. Ocultarla, alimentarla y actuar sobre ella sí puede hacerlo. La monogamia no depende de dejar de sentir cualquier deseo externo. Depende de cómo respondes cuando aparece. A veces implica poner distancia, hablar de lo que falta, reconocer que una situación empieza a cruzar límites, o admitir que una relación ha terminado antes de comenzar otra. La responsabilidad sigue estando ahí. La ciencia explica por qué el conflicto existe. La ética decide cómo lo gestionamos. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que una persona puede amar de verdad a su pareja y aún así sentirse atraída por alguien más? Cuéntamelo en los comentarios. Así que la próxima vez que alguien reduzca la infidelidad a una simple falta de amor, recuerda esto. Tu cerebro puede crear apego, deseo y atracción mediante sistemas relacionados, pero no perfectamente sincronizados. Puedes sentir hogar con una persona, curiosidad por otra, y deseo en una dirección que no coincide con la vida que has elegido. La biología crea el conflicto. El contexto lo alimenta o lo debilita. Y tus decisiones determinan el final. La monogamia no consiste en convertirte en alguien incapaz de sentir atracción. Consiste en sostener conscientemente un acuerdo incluso cuando aparece otra posibilidad. Quizá por eso, para siempre, nunca fue una promesa que se cumple una sola vez. Es una decisión que se repite. Y si esto te ha hecho replantearte lo que entendías por amor verdadero, espera a descubrir qué ocurre realmente en tu cerebro cuando te enamoras. Porque tampoco es exactamente lo que crees.